Muy buenas tardes. Quien les habla es Evelyn Izquierdo, coordinadora de la maestría en inglés como lengua extranjera de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Esta tarde tenemos el grato placer de tener como invitada especial a la profesora Adriana Bolívar, quien voy a presentar en estos momentos, y ella va a estar formando parte de este evento, Primeras Jornadas Puertas Abiertas, organizado por el posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la misma UCB. Es un evento que se está llevando a cabo desde el día de ayer y estamos muy complacidos y agradecidos por la participación y la aceptación de la invitación por parte de la profesora Adriana Bolívar. Voy a dar algunas palabras acerca de la profesora Adriana, aunque todo el mundo la conoce, pero me encantaría que ustedes pudieran saber un poco más sobre ella. La profesora Adriana Bolívar es profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, titular y también experta en el área de lingüística y estudios del discurso. Es doctora en lingüística y análisis del discurso por la Universidad de Birmingham, magíster en educación por la Universidad de Londres y profesora de inglés por la Universidad de Chile. Fue directora de la Escuela de Idiomas Modernos, donde fue jefa del departamento de inglés, y también fundadora y coordinadora de la maestría en inglés como lengua extranjera. Asimismo, del doctorado en estudios del discurso. Fue fundadora y coordinadora del área de lingüística de la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación y dirigió la primera coordinación de investigación de la facultad. Es reconocida como fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED, y ha publicado numerosos artículos sobre discurso académico, político, formación de investigadores y descortesía, así como varios libros en el área. Ya les podemos compartir allí en la pantalla la página donde pueden revisar el currículum completo de la profesora, bastante extenso, por lo cual nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos, y es un honor para nosotros tenerla con nosotros esta tarde. La voy a dejar con ustedes en el uso de la palabra para que ella pueda hacer su presentación. Bienvenidos todos. Gracias. Adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Evelyn. Estoy muy emocionada de estar en estas jornadas y sobre todo con la maestría en inglés, a quien quiero mucho. El posgrado para mí ha sido quizás lo más importante en toda mi vida, porque desde el año 86 hasta 2012 estuve en permanente actividad. Así es que como el tiempo es poquito, yo voy a empezar la presentación para que podamos cubrir lo que tengo previsto, ¿sí? ¿Puedo? Sí, no, adelante, Adriana. No se mueve. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, el título de lo que voy a hacer es Avances en los estudios del discurso y las implicaciones para la formación de profesores de inglés. Pensé mucho en este título y mientras lo pensaba, decidí meterme en internet para averiguar cuál es el discurso que hay actualmente sobre los profesores de inglés. Especialmente porque estamos en una época de cambios acelerados en que cuando yo dije avances en los estudios del discurso, es que no se puede hablar de avances, hay que hablar de la dinámica de lo que está pasando en este momento. Me gustan mucho los memes porque es un tipo de género multimodal y entonces pregunté a internet, dame memes para profesores de inglés o memes sobre profesores de inglés. Y me encontré con este que está bastante repetido, que dice, cuando digo que soy profesor de inglés, y aparecen todos los memes respuestas, como yo me veo, cómo me ven mis alumnos, cómo me ven los padres, cómo me ven mis amigos, cómo me ve mi mamá, cómo realmente estoy.
Esto todo es discurso. Si nosotros estábamos acostumbrados a trabajar discurso de la oración, trabajábamos la oración gramatical, los textos, pero esto cambió totalmente. Tenemos de pronto en un solo texto que reúne varios textos, un mundo de significados que nos lleva más allá de la palabra. Entonces nos lleva a la semiótica, a la multimodalidad, en la que tenemos actores sociales. Aquí tenemos distintos actores, está el profesor, hay un chino, hay otro aquí que parece un americano, está Superman, está Obama, y hay alguien que está pidiendo limosna en la calle. Entonces tenemos actores, tenemos distintos contextos, tenemos distintos significados y por supuesto distintos valores, valoraciones que se hacen. El profesor que está inundado de información, que ahí no se ve, pero yo la noté, dice por ejemplo Web Access, Building a New Paradigm, Information Management, Learning Environment, es decir, un cúmulo tal de información que el profesor no puede ya con las dos manos, ¿no? Y tiene que poner hasta la cabeza una lámpara para poder funcionar. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse primero es, ¿qué es discurso? ¿Qué se entiende por discurso? Entonces, para eso pasamos a la siguiente lámina, porque tengo que ir. Bueno, esto, digamos, lo que hice, lo seguí haciendo y me encuentro otros memes en que está la perspectiva del profesor que dice, gracias a mí aprendieron inglés básico. Entonces, el profesor no es solamente un héroe, es una persona que tiene una gran alta estima, pero tiene que trabajar muchísimo, usar memes, música, películas, videojuegos, etc. Pero eso lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad, seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es mi agenda para lo que queda de tiempo? Es muy breve, un muy breve recorrido por lo que significa discurso. Luego, un recorrido por los desarrollos de los estudios del discurso. Referencias más relevantes que voy a dar a medida que avanzo, también implicaciones para la formación de profesores a lo largo del recorrido y algunas conclusiones generales, muy generales, sobre todo para pensar, que podamos pensar. Aclaro que estoy hablando en español porque con Evelyn acordamos que era preferible por si están los estudiantes de la maestría en estudios del discurso, del doctorado o público en general que quiera escuchar. Les adelanto que el día viernes va a haber un encuentro en inglés, Only for Teachers of English, solo para profesores de inglés, en el que ustedes podrán hacer todas las preguntas que quieran y pueden ir anotándolas desde ya para tenerlas listas. Entonces, vámonos a qué significa discurso. Esto es estas palabras que están aquí escritas son digamos, expresiones o conceptos a los que yo he llegado después de muchos años trabajando discurso para ver cómo aproximarnos a él. Primero es conocimiento. Fíjense que en el meme, si no sabíamos, el conocimiento es saber todos esos personajes, saber todos esos contextos, eso es conocimiento. Interacción social es otro aspecto del discurso sumamente importante porque los textos los hace alguien para alguien y hay interacción. Hay una interacción de algún tipo. Y es también acción social organizada porque todo esto se da en organizaciones, en instituciones, no se da en el vacío, se da a la historia, hay un eje temporal y sobre todo es diálogo, porque sin diálogo no tenemos ninguna de estas otras expresiones, sino que sencillamente tendríamos análisis muy aislados. Aquí está más explicado, un poco mejor, es del conocimiento. ¿Por qué tenemos que ver el discurso como conocimiento? Porque las personas perciben e interpretan el mundo, las representaciones del mundo que nos hacemos, los procesos cognitivos de comprensión, las representaciones aceptadas y rechazadas, porque no siempre son iguales para todos, la interacción social. ¿Por qué? Porque los significados se producen e interpretan en contextos sociales concretos en los que se construye el conocimiento. ¿Por qué es acción social? Porque las personas se organizan socialmente y saben cómo funciona tal organización. Aquí tenemos pues, instituciones, ¿no? Más que nada, instituciones educativas, instituciones económicas, políticas, etc. Y la historia, porque las personas participan en eventos, ¿no? Antes se hablaba de situación comunicativa, ahora vamos al evento, pasan cosas en cadenas, ¿no?
Entonces la historia permite explicar las fuerzas que dan forma al pensamiento y al conocimiento. Necesitamos el pasado para entender el presente. Aquí la siguiente. Pero sobre todo, discurso es diálogo. Yo he estado trabajando toda la vida de la perspectiva dialógica. No solo la baghtiniana, sino también la perspectiva del análisis, del diálogo real, el que se da entre las personas, ¿no? Se necesitan dos para construir texto. Eso es importante. Pueden ser imaginados, pueden estar presentes o no, pero siempre necesitamos dos. Y nos movemos en un continuum de cooperación y conflicto que necesita negociación. Esto es importante tanto para dar clases, ¿no?, como para estudiar el discurso político o para estudiar cualquier tipo de discurso. Ahora pasamos al desarrollo de los objetivos del discurso y las implicaciones que esto tiene. Ya muchos de ustedes en la maestría han estudiado Text Linguistics o Discourse Analysis o Critical Discourse Analysis, ay, perdón, me pasé por el inglés, lingüística textual, análisis del discurso, estudios críticos del discurso. Podría establecerse una línea cronológica, pero en realidad es arriesgado porque hay puntos de unión entre estas tres grandes dimensiones. Entonces veamos la lingüística textual. A la izquierda tenemos objeto de estudio, las grandes temáticas, y a la derecha algunos autores relevantes. Lo hago porque me pidió la coordinadora que diera referencias. En el plano de la lingüística textual, los temas son fundamentalmente el texto. El objeto de estudio es el texto, sea oral, sea escrito, pero es el texto, su estructura. Se trabajan las tipologías textuales, problemas de cohesión y coherencia, que le preocupan mucho a los profesores, las macroestructuras, que es para la comprensión. Ahí tenemos a Van Dijk, patrones textuales, porque no solo patrones, también se habla de patrones retóricos, pero son patrones textuales en cuanto a cómo se organiza la interacción entre el que lee y el que escribe, por ejemplo. La lingüística del corpus, que es el análisis de grandes cantidades de texto para hacer análisis lingüístico, y el análisis de la conversación, que tiene dos salidas, una muy textual, como es el caso de Sinclair y Coulter cuando estudiaron el análisis, la interacción en el aula, pero también de una perspectiva sociológica, etnometodológica, el análisis de la conversación de Sachs, Shekloff y Jefferson. Les informo que Bo Grant y Dressler, los, digamos, famosos por haber escrito un libro sobre lingüística textual, estuvieron en Caracas en nuestro posgrado. Van Dijk nos visitó varias veces y, de hecho, junto con Van Dijk, lanzamos la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, que ya tiene 26 años. Para nosotros el posgrado fue la iniciación de un mundo en América Latina, no solamente para Venezuela. Los venezolanos nos proyectamos a través de distintos países en América Latina. Bueno, Halid y Hassan no estuvieron en Venezuela, pero sí Hoy y Sinclair. Ahí me meto yo también, porque en esta parte de la lingüística textual, pues sí trabajé una época los editoriales de periódico como textos. Pues ya me fui a otras cosas. Luego vamos a ver el análisis del discurso. Los temas centrales, obviamente, son discurso oral, discurso escrito y discurso multimodal, como los memes. Ya todos trabajamos con discurso, con distintos sistemas semióticos, se dice, ¿no? Pero el foco de atención aquí ha sido los géneros discursivos, ¿no? Cómo se construyen. Esta es la influencia de la retórica. Mucho tiene que ver John Swales, del año 94, que no lo puse aquí. Pero lo que interesa ver es géneros discursivos en distintos campos disciplinares, sean humanísticos, científicos, técnicos. Entonces tenemos discurso cotidiano, mediático, político, empresarial, legal, académico, profesional, etc. Lo que más atrae a los analistas del discurso es la multidisciplinaridad. De hecho, hay una controversia entre que si el discurso es un nivel de análisis lingüístico, que eso es lo que pensábamos con la lingüística textual. De hecho, para mí, la unidad de análisis del discurso es el texto. Pero para otros es un campo interpretativo, ¿no? Un campo que permite interpretar distintos tipos de situaciones, distintos tipos de interacciones. Así es que hay que fijarse muy bien en la multidisciplinaridad. Y algo que ha entrado, pero con fuerza, y sobre todo en el mundo hispano, es el estudio de la cortesía y la descortesía. Encontramos en análisis del discurso, pero una enorme cantidad de manuales. Los primeros, ¿no? Van Dijk, 85, Schifrin, Tannen y Hamilton, 2001, que sigue editándose.
Pero hay otro que ha salido últimamente, que es el de G. Hanford, publicado por Routledge. Ustedes saben que Routledge es una editorial que se ha dedicado los últimos años a sacar manuales de todo tipo, de todo lo que se puedan imaginar, y está publicando también en español. Aquí, de hecho, ese último la última referencia que está ahí donde dice Bolívar y Flores es un artículo que yo escribí con una colega mexicana sobre los corpus de cortesía y descortesía en español. En cortesía tenemos a Brown y Levinson, el 78, que fue de gran influencia para los estudios de Polines. ¿Por qué Polines? ¿Por qué cortesía? Bueno, se estudia la cortesía de una perspectiva sociológica, antropológica, etnográfica, en fin. ¿Por qué? Porque se observa que los seres humanos tenemos esta tendencia a ser muy agresivos. Entonces, la cortesía surge como un intento de mostrar que los humanos en todo el planeta, porque Brown y Levinson lo hicieron de forma universal, buscamos cómo controlar esa agresividad y cómo construir nuestra imagen social en la interacción. Bueno, se criticó muchísimo a Brown y Levinson, entonces Culpepper fue hacia la descortesía, que es el uso del lenguaje con el fin de ofender exclusivamente. Bueno, los estudios de cortesía nos han llevado bastante lejos y hemos hecho muchísimas cosas que, bueno, no les voy a poder contar porque el tiempo es muy poquito y todavía me queda hablar de análisis crítico del discurso, que es un campo poco explorado, creo yo, en la enseñanza de las lenguas, de los idiomas, ¿no? Porque se va siempre más a la parte puramente lingüística, interactiva, en fin, pero aquí se trabaja la lectura crítica, eso es lo que más se trabaja. Pero el foco ya no es en textos ni en géneros, sino en prácticas sociales, lo que se hace en determinados ambientes y cuáles son las rutinas de la gente, ¿no? Entonces entra el discurso ideológico, la relación entre lenguaje, poder y estructuras sociales. Esto nos lleva a temas como las desigualdades, la discriminación, el sexismo, la homofobia, la xenofobia, los populismos, los autoritarismos, y esto atrae a la atención no solamente de lingüistas, sino también sociólogos, antropólogos, filósofos, entran, digamos, todas las disciplinas que puedan aportar algo para la explicación de estos fenómenos. Los que son citados planetariamente son Van Dijk, digo planetariamente porque es cierto, ¿no? Un colega alemán que hizo la búsqueda y se encontró que efectivamente son los más citados, Van Dijk, Wodak, Fairclough, Chilton, los más nombrados. Hubo un manual en 2001 que se llamó Methods of Critical Discourse Analysis, que es muy, muy citado, también está en español, pero ya salió otro de Routledge Handbook of Critical Discourse Studies, que en 2018 presentó avances extraordinarios, por ejemplo, cómo usarse 3 gramáticas en una perspectiva, cómo combinar análisis multimodal, cómo estudios culturales, en fin, retórica, argumentación, muchísimo más complejo. En esta línea yo tengo un libro que se llama Political Discourses Dialogue, que me lo publicó Routledge y les agradezco mucho, en el que yo estudio el cambio político en la dinámica política de nuestro país, en el que voy mostrando cómo cambia una democracia y cómo el conflicto domina sobre la cooperación, que es lo fundamental en el diálogo. Entonces, es un libro que, bueno, cubre varios años y una gran cantidad de corpus y una postura propia dentro de los estudios, pues, europeos. O sea, que no sigue una línea como la de los europeos, sino más bien hacia el diálogo. Bueno, no quiero seguir. Conclusiones, porque me quedan todavía, me quedan unos minutos, 5 minutos. ¿Qué requiere entonces la formación de profesores de inglés en un momento como este, en el que todo el mundo habla inglés y que hay tantas variedades, los acentos, los contextos, los tipos de textos? ¿Qué hacer, no? Yo creo que no hay que enseñar inglés, no hay que enseñar a aprender inglés. Y esto lo he aprendido con los jóvenes
jóvenes que ahora usan el inglés constantemente y aprenden solos prácticamente. Entonces me han dicho, no, yo no necesito que me enseñen, yo necesito que me digan cómo aprendo. Entonces eso significa tener una visión amplia de cómo funciona el discurso para poder ayudarle a alguien. Y sobre todo en esta época post-pandemia que va a ser tremendamente difícil. Entonces nos vamos a pasar, tenemos que tomar student-centered, group-centered, o sea, fijarnos en grupos, fijarnos en estudiantes y sobre todo across cultures, a través de las culturas, tomar el elemento cultura muy en serio, ¿no? Salir de decir, ver el espectro total. Tener en cuenta también que lectura, escritura y análisis de interacciones desde 3 perspectivas, el discurso. Una perspectiva descriptiva, saber cómo son los textos, qué tipos de textos, explicarlos en sus contextos particulares, y luego la interpretativa, que incluye el análisis crítico e ideológico. Son 3 dimensiones que hay que tomar en cuenta si uno va a enseñar una lengua, cualquier lengua, ¿no? Pero sobre todo el inglés, ¿no? Leer discursos ideológicos y los textos en los que ellas se concretan. Aquí entra definitivamente pues la lectura crítica, que es sumamente importante. Y bueno, hay que desarrollar nuevas estrategias para trabajar con nuevos géneros y textos multisemióticos. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos estamos moviendo del lenguaje puramente verbal a otros lenguajes. Hemos trabajado mucho en lingüística con Halliday, la lingüística sistémica funcional, que es la que se usa en la maestría en inglés, pero Halliday es un modelo centralista, es decir, el centro es el lenguaje. Entonces los modelos de análisis que tenemos van más allá. Entonces tenemos modelos que son modelos que son multidisciplinares y transdisciplinares. Multidisciplinares es cuando son varias disciplinas, hay que recurrir a varias disciplinas para dar explicaciones, y los transdisciplinares es cuando son varias disciplinas, adoptan las mismas categorías de análisis. Entonces, es sobre todo lo que necesitamos, tanto como docentes como investigadores, es mucha inspiración para crear y construir un propio camino. Yo les deseo muchísima suerte y que como profesores y como investigadores encuentren un camino que sea original y que sea adaptado a estos tiempos. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí viene una lista, les dejo una lista de referencias. Y Evelyn, por favor, me avisas cuando tengo que parar. Todavía tienes tiempo. Ok, perfecto. Entonces, organicé las referencias que se las puse aquí, no por orden alfabético, ni acuerdo APA, ni nada de eso, sino sencillamente por las personas que más han influido, digamos, en cada una de estos análisis del discurso. Entonces, la lingüística textual tenemos, por supuesto, Halide Hassan, que marcaron pauta en todo lo que tiene que ver con la coherencia y con el discurso en el contexto de situación y cultura. Ed Van Dyke, que en el año 77 escribió Texto y Contexto, sigue siendo altamente influyente y tiene muchos libros más recientes. Él se ha dedicado a la discriminación, al racismo, a la ideología. Bogran y Dressler siguen siendo muy citados, muy importantes. Coulthard están volviendo a retomarlos, estuvieron en una época como que no les hacían mucho caso porque era muy estructuralista, pero ahora lo están tomando otra vez. Hoy sigue siendo muy citado, sobre todo con los últimos trabajos que son más bien sobre el léxico, sobre el lexical priming. Bueno, Bolívar es bastante citado. Este pequeño artículo del año 94 es uno de los que más se cita sobre The Structure of Newspaper Editorials. Y Hoy, que ya ha seguido trabajando, pues con Textual Interaction, lamentablemente él falleció el año pasado. Éramos amigos y fue un golpe muy duro para muchos de nosotros. En el campo del análisis del discurso, la influencia de Simple Systematics for the Organization of Taking in Conversation es sumamente influyente y sigue siendo citado. Bueno, Brown y Levinson, Politeness, ¿no? Some Universals in Language Usage.
ha sido muy criticado porque planteaba la cortesía como algo universal, cuando en realidad hay muchas diferencias culturales, y de estos hay autores como Ealing, Kevrach, Orekiemi, y en el mundo hispano hemos criticado muchísimo a Brown y Levinson y hemos sacado nuevas categorías de análisis. Sí, es importante, pero hay que saber también que son criticados, ¿no? No son dioses. Entonces, Culpeper, él trabajó a Paulines, pero basándose en el modelo de Brown y Levinson, es decir, hizo como el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento que eso no es así, que la descortesía no es solo el otro, es que no haya cortesía, sino es un fin en sí mismo. Es decir, hay contextos, eso se ha mostrado en Argentina, por ejemplo, en el ámbito tanguero, ¿no? Que se utiliza la descortesía como una práctica, ¿no? Yo la estaba estudiando mucho en el discurso político. Me parece fundamental estudiar la descortesía porque es como la negación del otro e impide el diálogo, ¿no? En el campo del discurso académico y profesional también hay trabajos, y Bolívar y Parodi hicimos en un Handbook de Routledge un artículo sobre Academic and Professional Discourse, en el que hicimos un recorrido desde que empezó el ESP, porque empezó con el ESP, el ESP, a cómo ha llegado ahora, que es a los géneros y a la gran cantidad de trabajo que se hace con corpus, ¿no? Y que ya se los mencioné, Bolívar y Flores, que son los corpus de cortesía y descortesía, está en este handbook. Ahora, el análisis crítico del discurso, yo ya les mencioné a Wodak y Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis. Ahí también están los principios originales que se plantearon antes de este libro, en una reunión que se hizo en Holanda, en la que estuvieron justamente Wodak, Meyer, Van Dijk, Fairclough y Chilton, y ellos hicieron algo así como una especie de una lista de cuáles son esos principios que son muy citados. Este es un libro que hay que leer, el de Flower Dew Johnson, porque uno aprende muchísimo, muchísimo sobre cómo se construyen los significados en la interacción cuando hay en las relaciones de poder. Ahí se trabaja, por ejemplo, las protestas en el mundo, ¿no? Que yo también he trabajado protestas, sobre todo en relación con las emociones, las crisis emocionales que hay en los países, ¿no? Crisis en Colombia, crisis en Chile, crisis en Venezuela, crisis en todas partes, y eso lleva una carga emocional enorme. Bueno, como ya les expliqué, mi libro ahí dice 2017, pero en realidad es 2018, y ya se agotó. Está un libro que se usa mucho, mucho, es de Fairclough, 2003, Analyzing Discourse, Textual Analysis for Social Research, es muy citado, y Fairclough tiene digamos, la habilidad de que hizo confluir la lingüística sistémica funcional con el análisis crítico de la perspectiva de Foucault. Entonces, combinó la perspectiva francesa, que es puramente ideológica, más ideológica, y con la lingüística, ¿no? Y, por supuesto, con textos, ¿no? Algo que debo citar es Van Leeuwen, 2005, que habla de los modelos, modelos para hacer análisis interdisciplinar. Eso está en Wodak y Chilton y es muy útil. Aprovecho de hacer propaganda a Van Leeuwen, a Hodgie Crest, que han escrito varios libros sobre la multimodalidad. Es decir, cómo entrar a leer imágenes. Reading Images es uno de los primeros, ya viejito, por allá por el 86, 90, ¿no? Reading Images. Y entonces, cómo hay que trabajar con nuevas categorías, ¿no? Y cómo hay que prepararse para analizar un discurso que es mucho más complejo en todos los sentidos. Otro libro bien citado es el de Van Dijk, Ideology. Se cita mucho, está en español. Pero el que más me gusta a mí de él, Van Dijk, es Prejudice and Discourse, Discurso y Prejuicio, porque fue un trabajo que hizo él con una base empírica en la que recolectaron datos, muchas entrevistas en Holanda, para entender cómo la gente construye los prejuicios y cuando habla, ¿no? Así es que creo que ya con eso no tengo nada más. Se me devolvió. Pero con eso creo que cierro y me faltaban justo 5 minutos y ya sé. ¿Estoy bien, Evelyn? Sí, perfecto, Adriana. Muchísimas Fui muy gracias. rápido.
Perfecto, Y muy los bien manejado invito. el tiempo, a pesar de Muy lo bien, corto bueno, ya estaba del bien que poco tiempo manejar que el tiempo, por tenemos. Dios. Invito a todos los que están escuchando que se inscriban en la maestría en inglés como lengua extranjera, porque fíjense todo lo que pueden aprender ahí. Y la coordinadora es Evelyn Izquierdo, con quien yo he estado hablando. Y también les vuelvo a invitar aquí se dice conversatorio o al, ¿cómo sería? El encuentro que vamos Sí, a vamos a tener tener el viernes, ¿sí? sí, Mm. en el segundo día de las jornadas, ¿Sí? aproximadamente a las 2 de la tarde. Esa es la información que tenemos, que lo vamos a hacer. De todas maneras, quiero invitarlos a todos a que se unan a nuestro conversatorio para, para hacer todas las preguntas que ustedes tengan, las dudas, aclarar dudas, eh, consultar acerca de qué leer de repente, Exactly, cómo that's the point. puede este avance de los estudios del discurso, cómo puede tener implicaciones en la formación de los profesores, aquellos que son formadores de formadores, o Eso sobre aquellos que todo, son cómo coordinadores formar. de maestrías, por ejemplo, cómo formar a los profesores de inglés, a los docentes de inglés, aquellos que son coordinadores dentro de alguna institución. Creo que este es un tema que tiene muchísimas aristas y también muchas implicaciones. Entonces, Sí. vamos a invitarlos para esa discusión. El correo al que deben escribirme es mile, como maestría en inglés como lengua extranjera, ¿verdad? mile.ucblingüística@gmail.com. Nosotros también lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que ustedes se incorporen a esa discusión. Justo después de proyectar esta conversación. ¿Ok? El grupo Perdona, coordinador de Evelyn, estas el primeras mail jornadas es... puertas abiertas del posgrado va a estar compartiendo no solamente la presentación de la profesora Adriana Bolívar, sino de todos los otros invitados especiales, y con todos ellos van a tener encuentros para resolver cualquier duda que tengan a bien tener o consultar a los expositores. Bueno, ha sido un gran placer. Muchísimas Yo me he gracias, sentido muy Adriana. contenta, muy Es un emocionada, feliz. honor siempre para nosotros, por supuesto, tenerte. Tú eres de la casa, Ay, sí, eres la mamá son de todo muchos años. esto, la fundadora junto Ay, a un sí. equipo bellísimo, la Sí, profesora tengo un Anika minuto, Markov, el profesor Mark tengo un Gregson, la minuto. profesora Rebecca Beck, a quien Ya eso quería nombrarlas a todas las y colegas. otro grupo de profesores muy entusiastas, investigadores, súper curiosos en esta área del discurso, a quienes siempre seguimos. Y bueno, ha sido siempre un placer disfrutar de sus conversaciones, de todas sus orientaciones y ese saber que tienen, que quisiéramos tenerlos todo el tiempo con nosotros, pero este ha sido un gran regalo, un excelente regalo. Yo Así que feliz, muchísimas gracias, feliz. Adriana, por aceptar esta invitación, por darnos la oportunidad de escucharte, de aprender de ti. Estaremos muy pronto dando sorpresas, luego conversaremos Adriana y yo sobre lo que es el aniversario de Mile, y entonces estaremos abriendo puertas de nuevo para más Qué bien, conversaciones, ¿ok? muy Bueno, bien. Y yo ahí feliz me tarde uno, por para supuesto. todos, feliz día o noche, dependiendo de dónde estén. Muchísimas Aquí gracias es. por acompañarnos. Repito, el correo es mile.ucblingüística@gmail.com y nos pueden conseguir en las redes sociales también como MileUCB. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Feliz gracias. Besos a tarde, todos. día o noche para Que cada uno estén de bien, ustedes. cuídense Bye bye. mucho y lean mucho. Un beso.